cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Por Cristo de los Reyes, Rey, lucharemos con valor, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error. El incesante batalla de los fieles, la legión, de triunfo en triunfo avanzará, fuertes invencibles son, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Con manos firmes empuñad vuestra espada que en la lid todo enemigo
ira, pues alcanza el alma herida. Satán vencido ha de ser, su dominio acabará, y sus cautivos a sus pies del invicto rey vendrán, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. El capitán al frente va de las huestes de la fe, pues todo mesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos fieles su pendón, no nos canse el batallar, corona cada vencedor de Jesús recibirá, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Héctor Meneses Sosa y nos agrada saludar también a aquellos amigos o amigas que nos hacen el favor de ver esta tarde, esta enseñanza, por invitación de alguno de nuestros queridos hermanos. Quiero invitarles a que juntos estudiemos en la Biblia el asombroso poder de Jesús. Es una serie de enseñanzas que inició el pasado domingo 10 de enero, en el cual estaremos aprendiendo y recordando lo sorprendente que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Si desean ponerse al día, pueden ver las predicaciones, pueden ver estas predicaciones en las diferentes redes sociales que nuestra iglesia tiene para este propósito. Lo pueden buscar, Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa. Tengo la oportunidad entonces, junto con ustedes, que aprendamos sobre el tema de hoy que se titula La fe en Jesús. Dios nos ha permitido llegar a este domingo 24 de enero del 2021 con salud y vida. El 2020 fue un año lleno de cambios para nuestras vidas, para algunos fue de alegría, para otros muy difícil y triste. De igual manera, estos primeros días de este año han impactado de manera profunda la vida de nuestra iglesia, ya que en la soberanía de nuestro poderoso Señor, algunos de nuestros hermanos y hermanas han sido contagiados por el virus del COVID-19, con los cuales y de los cuales seguimos orando por su pronta recuperación. Pero también Él ha llamado a su presencia a algunos de ellos. Y hoy estoy seguro que están sanos y felices en el paraíso junto con nuestro Señor Jesucristo. Y en todas estas cosas le damos la gloria a Dios. Su soberano poder es el que actúa en nuestras vidas. El Señor Jesucristo viene pronto, por segunda vez. De esto debemos de estar seguros que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero ¿estamos preparados para este evento? Y para esto necesitamos dos cosas. La primera, que inicie usted un plan de lectura de la Biblia para este 2021. Ahorita en pantalla
están apareciendo los 2 semestres en los que se divide el año, y ahí pueden ver cómo es nuestra lectura. Es un plan de lectura sencillo que quiero invitarles a que lo hagan, lo inicien como primera parte o como primera instrumento o herramienta para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apenas van 24 días de este mes de enero, 24 días del 2021, por lo cual, si usted se propone leer 2 días, en unos 12 días nos vamos a alcanzar. Es decir, a principios de febrero puede usted estar al día en su lectura. La segunda cosa que necesitamos es conocer más sobre nuestro Señor Jesucristo. Y para esto le pido que me acompañe esta tarde, que vamos a iniciar nuestra enseñanza buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, la siguiente cita. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del verso 5 al 13. Doy oportunidad de que usted vaya ahí en su casita, tome su Biblia, ya sea escrita o de manera virtual o, ¿cómo se dice?, digital, en su teléfono, en su computadora, pero por favor, vaya a ella y acompáñame en la lectura. Espero que ya la tengan. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Pongamos atención. Si usted quiere leerla en voz alta en su casa, adelante. Si no, sígame con su vista, y si no tiene una Biblia, va a aparecer también esta porción en pantalla. Vamos a iniciar. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por favor, acompáñame a orar para iniciar nuestra enseñanza. Bendito Dios, gracias por esta tarde en que nos permites tener vida y salud. Gracias también por aquellos que con un corazón dispuesto han propuesto ver esta enseñanza para seguir creciendo en tu conocimiento. También te doy gracias por aquellos amigos y amigas que están sintonizándonos para ver esta lección. Ruego, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, buscando siempre el aprender de ti con un corazón dispuesto y entendido. Sé tú el que guíe y abra nuestros corazones y mentes para poder entender tu palabra y poder vivir como tú quieres que vivamos. Todo esto te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos con esto. El Señor Jesús viene de enseñar en el monte. Ha mostrado su asombroso poder al sanar a un leproso. Esta es la primera enseñanza, la dio nuestro hermano Hugo Frank.
está en las redes, búsquela. Él continúa su camino llegando a la ciudad de Capernaum. En aquel momento histórico era un puerto importante al norte del mar de Galilea. Al ser un lugar comercial, era importante para las finanzas del Imperio Romano, que ocupaba el territorio en aquel momento de Judá. Entonces, la manera de controlar a los pueblos conquistados por parte del Imperio Romano era dejando en estos lugares importantes al ejército, conocido como aquel entonces como Legión Romana. Y la organización que tenía este ejército era la siguiente. Una legión romana se integraba entre 3,000 y 5,000 efectivos, bien entrenados en las artes bélicas de aquella época. Se considera históricamente que en esos momentos el mejor ejército del mundo era el romano. Esta legión, de entre 3,000 y 5,000, se dividía en 6 partes. Lo dirigía un cónsul, que era un ciudadano romano que no tenía formación militar, que estaba al frente de la legión por un periodo de 1 año. Es decir, era un civil que estaba al frente del ejército y no tenía conocimientos militares especializados. En algunos casos se llamaban procónsules, que al igual que los cónsules no tenían formación militar y que duraban en el cargo más de 1 año. Esa era la diferencia. Para compensar esta falta de preparación militar en los que dirigían la legión, tanto el cónsul como el procónsul nombraban a un legado, podríamos decir a un legionario, que era experto en la disciplina y estrategias militares y estaba al frente de la legión. Cada subdivisión se integraba en promedio por 100 soldados, una centuria, que era dirigida por un centurión. En la centuria había entre 70 y 80 soldados preparados y el resto eran siervos o sirvientes, criados o mozos, es lo mismo, ¿no? Que tenían la tarea de tener en orden el equipo y el armamento militar para estar listos para el combate en cualquier momento, así como el servicio hacia los soldados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10, que es el pasaje paralelo al de Mateo 8, la Biblia nos enseña más sobre quién era el centurión. Nos dice que también tenía mucho aprecio por su siervo. Suele pasar que en la convivencia diaria entre personas se den relaciones de amistad, que va sumado a la vez, a la vez por las batallas que habían librado, me imagino, en el pasado. La camaradería formaba relaciones de amistad fuertes entre los soldados y entre soldados y sirvientes. Este era el caso del centurión y su siervo. Al verlo enfermo, él está preocupado. A su amigo está enfermo, gravemente, dice en esta porción de Lucas, moribundo. Y entonces él va a pedir ayuda a Jesús. ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a Jesús? Como responsable de la partida militar, debía haber estado enterado de lo que sucedía en la comunidad, en todo lo que era Capernaum. Y seguramente ya había acudido o ido con los médicos locales y los propios médicos del ejército romano, que no habían podido curar a su siervo de esta enfermedad que lo tenía paralizado y casi al borde de la muerte. A la vez, había oído la fama del Señor Jesucristo, sabía cómo había sanado a varias personas, incluyendo al leproso. De igual manera, al estar ya por algún tiempo en Capernaum, sabía el sentir que tenía el pueblo judío hacia los extranjeros, en especial a los opresores que eran los romanos, porque los tenían cautivos. Y entonces, como buen estratega militar, ya había logrado la aceptación
de buena parte de los habitantes del pueblo, en especial de los ancianos, o de los principales de la ciudad de Capernaum. Por lo que le pide a ellos que se acerquen a Jesús y le planteen su necesidad, porque él ya no quería, más bien no quería ofender al Señor Jesús con su presencia, además de considerarse indigno de estar junto a él. Veamos esta postura del centurión. Conocía bien lo que acontecía en ese lugar y al final, como no tenía una buena o no conocía bien al Señor Jesús, no quiere ofenderlo al presentarse en su presencia y menos pedirle directamente algo. Bien, sigamos. El Señor Jesús, al estar en este camino, se encuentra con estas personas que nos narra en la parte de Lucas, fueron a plantearle esta situación y los escucha. Escucha las palabras del centurión dichas por estas personas. En su soberanía, el Señor tenía varios propósitos que quería enseñarle a él y por consecuencia a nosotros esta noche. Como punto 1, el Señor Jesús nos escucha. Él estaba atento a las personas en aquel momento, a los que lo rodeaban. Les ponía atención. No respondía hasta que el interlocutor terminaba de hablar. Nunca rechazó a nadie. Él les dijo a sus discípulos en una ocasión que él no hacía acepción de personas, que todo aquel que va a él no le echa fuera. Esto incluía a los soldados romanos, al centurión y por supuesto a su siervo. ¿Esto ha cambiado hoy para con nosotros? No, por supuesto que no. Él sigue atento y Él nos sigue escuchando. Él nos pone atención cuando nos acercamos a su presencia. A nadie le ha echado fuera. Si nos fijamos en esta porción que está en Juan capítulo 6, verso 37, dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que mí viene no le echo fuera. La acción hecho fuera está en presente, es decir, sigue vigente y aplica al día de hoy. Él escucha nuestras palabras, nuestras necesidades. Él está dispuesto a ayudarnos. Solo debemos de estar convencidos, como el centurión, de ir a Él. ¿Por qué nos escucha el Señor Jesús? Como el centurión, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Él. Vayamos a primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta porción dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es conforme a su voluntad? Es vivir obedeciéndole a Él. Y Él mismo nos dice cómo. Vayamos a esta porción. Marcos, capítulo 12, versos del 29 al 31. Le doy oportunidad de que vaya. Yo la tengo aquí escrita. Vuelvo a repetir. Marcos, capítulo 12, versos 29 al 31. ¿Sí? Esta porción inicia cuando un erudito de la Escritura le pregunta cuál es el más grande mandamiento. Jesús le respondió, dice verso 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor Jesús vio en el centurión el amor al prójimo que le tenía. Lo vio reflejado ahí.
Él estaba atento a nosotros, estaba atento a las circunstancias, observando nuestro comportamiento. Él observa nuestro comportamiento, esperando ver que obedecemos en amarle a Él primero y amando a los que nos rodean con sinceridad. Punto 2. El Señor Jesús viene en nuestro auxilio. El Señor Jesús le respondió en la porción del verso 7 de Mateo 8. Yo iré y le sanaré. Él entendió la necesidad que se le estaba planteando. Jesús comprendió el sincero interés del centurión para con su siervo. Jesús se dispuso a ir a sanar al mozo de un extranjero, pero ¿el Señor Jesucristo todavía viene a auxiliarnos? Sí, por supuesto que sí. Y esto es maravilloso, hermanos y amigos. Él sigue viniendo en nuestra ayuda. Él dijo que estaría con nosotros hasta el día de hoy y lo está. Sabemos lo que es dejar pasar algo, dejar de hacer algo para ir a ayudar. Por ejemplo, a nuestra esposa, cuando tiene alguna dificultad algo sobrepasa su control, dejamos lo que estamos haciendo y vamos a ayudarla. A nuestros hijos, cuando tienen un problema y solicitan nuestra ayuda, más ahorita que están en casa los niños pequeños, algunos no tan pequeños, y piden ayuda, se oye, papá o mamá, y dejamos lo que estamos haciendo para ir a ayudarle a resolver una ecuación complicada como 2 más 2 es igual a 4. Bueno, decir. O cuando nuestros padres necesitan ayuda. Acudimos, dejamos lo que estamos haciendo cuando recibimos esa llamada de que mi papá o mi mamá están necesitando algo, vamos en su auxilio. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Dejó lo que estaba haciendo, dejó que el camino que seguía, puso atención y continuó y dijo, yo iré y le sanaré. En la soberanía de Dios, Él conocía lo que iba a acontecer. Pero esto es para enfatizar que Él está atento y dispuesto a ayudarnos. De esta manera, el Hijo de Dios, dejando su forma de Dios, no miró su divinidad, sino conociendo nuestra condición que nos lleva a la destrucción, vino a este mundo haciéndose igual a nosotros para sanar nuestra relación con Dios y salvar nuestras vidas al tomar Él nuestro lugar en la cruz, como lo dice en Filipenses capítulo 2 del 4 al 8, y que en Juan 3:16 nos dice que si creemos en Él, el Hijo de Dios, no nos perderemos y además nos promete vida eterna. Volviendo a nuestro pasaje, la respuesta fue de acción inmediata. El Señor Jesús ya se dirigía a sanar al siervo, pero entonces pasó algo que nos aplica a nosotros hoy. Punto 3. La fe en el Señor Jesucristo. Hasta este momento el siervo seguía enfermo, pero ocurre algo que al Señor Jesús lo sorprende gratamente. El centurión continúa reconociendo que no es digno de estar en su presencia. Le dice que tampoco su casa es digna para que él entre en ella, por lo que reconoce la autoridad del Señor Jesús. Y como un hombre, el centurión, que entiende lo que es estar bajo autoridad, como en su caso alegado, expone que él, al ordenarle a un soldado que vaya, el soldado va a ir donde se le dice. Y cuando le pide algo a su siervo que haga, su siervo lo hace. Por lo que le pide al Señor Jesucristo que solo dé la orden para que su siervo esté sano y éste sanará. El Señor Jesús estaba contento, ya que como lo dice en Hebreos
capítulo 11, verso 6. Vamos allá, hermanos, vayamos a Hebreos. Yo lo tengo aquí escrito y se los voy a leer. ¿Ya lo tiene? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre se acercó al Señor Jesucristo con fe hacia Él, una fe que fue mostrada en público con un argumento sencillo y lógico, por lo que al dirigirse a los que van con Él, el Señor Jesucristo se voltea. Los ancianos y sus propios discípulos, todos ellos judíos, les dice que no ha visto en todo Israel una fe tan grande como la de este soldado, de este centurión, y menciona a 3 hombres que se distinguieron por su fe: Abraham, Isaac y Jacob. Estos 3 personajes tuvieron distintos problemas y puede usted leerlo en el libro de Génesis en los primeros capítulos. Le invito, con eso usted se pondría al día en su lectura diaria. Por su fe, y el rasgo distintivo de los 3 fue su fe en Dios. Fue algo en común en los 3. Ellos le creyeron a Dios cuando les prometió a los 3 que serían una gran nación, muy grande, y esto se cumplió. Y el Señor Jesús añade: y se sentarán con ellos 3, gente del oriente y del occidente. ¿Qué quiso enseñarnos? Que nosotros, al creer en Él como el Hijo de Dios, siendo indignos, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, seremos sanados de nuestros pecados, seremos salvados del juicio venidero y seremos hechos hijos de Dios por medio de Él, de Jesucristo, y nos podremos sentar con estos varones. Porque aquellos, también da otra advertencia, porque aquellos que duden que su fe no está puesta en Él, en el Señor Jesucristo, no tendrán este hermoso privilegio y seguirán enfermos por sus pecados. Volviendo con el siervo del centurión, el Señor Jesucristo se detuvo, dio la orden y el siervo fue sanado en ese instante. ¿Quién sanó al siervo del centurión? El Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Por la fe del centurión en Él. Es asombroso el poder de Jesús. Fue mostrado de allí de manera increíble, pero sigue siendo así de asombroso el poder del Señor Jesucristo. Sí, claro que sí. Y con esto concluyo. Mi fe en el Señor Jesucristo es porque creo que Él me escucha, que Él me conoce mi familia, conoce lo más íntimo de mis pensamientos y de mi corazón. Él sabe mis necesidades, porque vino a resolver mi problema más grave, mi relación con Él. Me era imposible estar en su presencia por cualquier medio que yo quisiera usar, porque soy indigno. Mi forma de vivir era indigna. En el pasado era indigna. Estaba sucio y contaminado por mi pecado. Pero Él me aceptó tal como era. Y nada de eso, sino que me limpió y me dio la seguridad de la vida eterna, solo por creer en Él, que Él murió en la cruz en mi lugar y Él resucitó al tercer día y que hoy continúa abogando por mí cada vez que le ofendo con mi conducta que se aparta de sus mandamientos. Y por esto, imito al centurión diariamente
en esto. Sé del asombroso poder del Señor Jesús. Voy a Él en oración, ya que Él me está escuchando y poniendo atención. Tengo esta seguridad. Reconozco que no soy digno de recibir nada de Él, mas sin embargo, Él en su amor infinito me ha dado vida eterna y suple mis necesidades diariamente. Como mi Señor y Salvador, he reconocido la autoridad que tiene sobre mí. Pongo mi fe en Él. ¿Y qué significa esto? Creer que Él hará las cosas que son mejores para mí. Podrá cumplir mis peticiones, pero siempre Él, el Señor Jesucristo, hará lo mejor para mí. ¿Está usted dispuesto a acompañarme en esto? Querida iglesia, no dejemos a un lado nuestra fe en el Señor Jesús. Renovemos diariamente esta convicción y demos gracias por todos sus beneficios para con nosotros hasta el día de hoy. Queridos amigos y amigas, les invito a que pongan su confianza, su fe en el Señor Jesús. Entréguele su vida y su corazón a Él. Permita a su corazón creer e invítele a entrar en su vida. Él lo ama y no lo rechaza si lo busca sinceramente. No deje pasar el tiempo. No dejemos, querida iglesia, pasar el tiempo. Seamos hacedores de su palabra y que nuestra fe en el Señor Jesús sea una constante en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dador del Espíritu Santo en nuestras vidas, quiero rogarte esta tarde porque tu palabra sea la que haga el trabajo en la vida de cada uno de mis hermanos y de los amigos y amigas que nos escuchan, que puedan doblar sus rodillas reconociéndote como Señor y Salvador, y que nosotros como conocedores e hijos tuyos vivamos en esa actitud de humillación, reconociendo tu autoridad en nuestras vidas para hacer lo que tú nos mandas, empezando por compartir a otros de que tú eres el Señor y que estás listo para ir a ayudar y salvar al que te necesite. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy y muchas gracias por la vida que tenemos en ti. Todo esto en Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Hermanos, que tengan amigos y amigas, que tengan una bonita noche y que el Señor les guarde en su amoroso poder. Nos estamos viendo. Salvación a todo aquel
mi Dios se